Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leucos, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego, aquí presente, y Alfredo quien les habla. Alfredo, que enseguidita nomás, donde habitualmente hago mi columna editorial, voy a tratar de argumentar por qué creo que Cristina Fernández de Kirchner se está hundiendo. Desde el punto de vista judicial está absolutamente cercada y desde el punto de vista político absolutamente aislada. Y además, por supuesto, en estas horas la educación es uno de los temas más importantes de la República Argentina luego de estos 2 días de paro. ¿Qué nivel de acatamiento tuvo? ¿Cómo sigue el conflicto con los docentes? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero en el resto de las provincias de la República Argentina también. Por eso esta noche está con nosotros el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Por supuesto que los temas políticos son muy importantes, pero la economía, fíjense que hoy tenemos la posibilidad de preguntarle de todos los temas calientes que más le preocupan al gobierno a Martín Redrado, que por primera vez en este año está en televisión, sobre la inflación, sobre el dólar, las inversiones. ¿Qué está pasando que el gobierno en muchos aspectos todavía no termina de despegar la economía y parece por momentos que no le encuentra la vuelta? Enseguidita con Martín Redrado. Y esta noche un informe especial sobre Hugo Moyano. Moyano en su peor momento. Se disuelve la CGT, se arma una nueva conducción de la central obrera sin Moyano, sin Barrio Nuevo y además novedades judiciales que complican y mucho la situación de todo el clan familiar. Y además, Silvana Giudici va a estar esta noche con nosotros, miembro del Ente Nacional de Comunicaciones. Vamos a hablar de corrupción política, vamos a hablar de corrupción sindical, pero vamos a hablar también, por supuesto, de cómo deben gestionarse los medios públicos luego de la polémica con el cantito en Cocineros Argentinos. Todo eso esta noche en Los Leucos. Le decía hace un ratito que Cristina se hunde, ¿no? Está parada sobre arenas movedizas y por eso, cuando uno está parado sobre arenas movedizas, mientras más se mueve, más se hunde. Está en el peor momento de su vida pública, muy lejos de cuando fue 2 veces presidenta de la Nación. Cristina se hunde porque, recién le comentaba, está cercada por la justicia con 3 juicios orales en marcha. 3 juicios orales en marcha, 4 procesamientos, un horizonte de 2 megacausas y un pedido de prisión preventiva. No hay duda que va a pasar más tiempo en el banquillo de los acusados que en su banca de senadora por la minoría de Unidad Ciudadana. Cristina se hunde porque está cada vez más sola en lo político, con su militancia en estado de descomposición, perdiendo elecciones por paliza en el Senado de la Nación, con su cuñada Alicia confesando que no puede pagar los sueldos, con el intendente kirchnerista de Río Turbio preso, igual que gran parte de su gabinete, con su tropa de justicia legítima diezmada y en retirada a paso redoblado y tambor batiente, y como si esto fuera poco, con la renuncia precoz de Aníbal Ibarra a defenderla, con Juan Carlos Lascurain detenido hace algunas horas y con Aníbal Fernández diciendo por televisión que su tiempo de defensa de Cristina se cumplió y que Máximo, el príncipe heredero, no tiene la menor idea de política y que los muchachos de la Cámpora no saben un pomo. Palabras de Aníbal Domingo Fernández que las dice sobre todo de Máximo Kirchner de la Cámpora de esta manera. ¿Con Máximo cómo estás? Desde lo personal le tengo mucho cariño. Desde lo política no sabe nada. No tiene la menor idea. Si no hay nadie que no los odie. Un distrito en la provincia que no los odie. Una provincia que no los odie. No hay. Salvo el núcleo de ellos y el grupo que pertenece. No hay quien los odie. No hay nadie que no odie a la Cámpora en ningún distrito, dice Aníbal Fernández. Digo, un hombre del riñón, para tenerlo en cuenta. Fue ministro durante todos los gobiernos de Néstor, de Cristina, durante los 12 años. No hay nadie que no odie a la Cámpora, dice, y que Máximo Kirchner, que en algún momento supo elogiar, en su momento diciendo que no tiene la menor idea y que sus muchachos de la Cámpora no entienden un pomo. Bastante contundente Aníbal Fernández. Por eso le digo que es como un tsunami de malas noticias para Cristina que se descargó sobre ella y sobre su hijo, que ni siquiera fueron capaces de participar de la Asamblea Legislativa en otro gesto antidemocrático y de resentimiento, de falta de respeto a las instituciones y hasta por sus propios legisladores. Por ahora Cristina no aparece, no sabe, no contesta. Es como si hubiera firmado alguna capitulación, ¿no? La rendición incondicional ante el fracaso evidente
de sus estrategias. Es tan claro el final de una época que el propio presidente Mauricio Macri en su discurso no hizo alusión alguna al nefasto pasado de ladrones y autoritarios. Ese día pareció haber comenzado en el Congreso una etapa nueva, donde la expresidenta y su militancia iniciaron un proceso de fuerte disgregación del sálvese quien pueda y si te he visto no me acuerdo. A Cristina le cayó la ficha. Le dieron un jaque mate en la justicia y en la política. Parece una burla del destino, ¿no? Una mueca. Al mismo tiempo en el que se conocen nuevas escuchas de su telenovela con el mayordomo Oscar Parrilli, donde ella dice que lo tiene engrampado a Claudio Bonadío, el juez federal le dio otro motivo de una terrible amargura. De esta manera, Cristina se refiere al doctor Claudio Bonadío. Dice que Stolbizer está loca, aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Y Bonadío lo tengo engrampado porque el único que le puede haber dado esta información es... Él, claro. En forma anónima. ¿Quién en forma anónima? ¿Cómo en forma anónima algo que se secuestró en una... Qué bien, que es un cazabobos perfecto, porque la burra, como es burra... Entró como un tubo, sí, sí. Pero como por un tubo, y yo creo que lo hizo, lo sumó mal 2 veces, no sé, yo no sé, que no puedo creer que está tan parada. Es mala hija de... Bueno, sigue con sus agresiones una y otra vez a Margarita Stolbizer, ¿no? A Parrilli entró como por un tubo, se dice, no entró un tubo, entró como por un tubo. El engrampado Bonadío elevó a juicio oral y público la causa por encubrimiento a los iraníes terroristas de Estado que volaron el edificio de la AMIA y asesinaron en masa a 85 personas. Es la investigación que abrió el fiscal Alberto Nisman, que fue encontrado con un balazo en la cabeza 2 días después de su denuncia y un día antes de exponer este tema ante el Congreso de la Nación. Mire, son 12 los apóstoles procesados e involucrados en distintos niveles. Algunos están presos, ahí los estamos viendo en imagen, como Carlos Zanini, que fue el que le ordenó a Nisman que dejara de investigar a Irán. El encargado de inteligencia y el espía Martín Mena, algunos de sus colaboradores informales, como Luis Delía, Fernando Estechi y Jorge Khalil. Timerman estaba preso, pero fue excarcelado y recién ahora ha podido viajar a los Estados Unidos a someterse a un tratamiento médico por el cáncer que lo aqueja. Ahí estamos viendo a varios de los detenidos. Además de Cristina, están en camino a juicio oral Oscar Parrilli, Angelina Abona, Andrés Larroque, alias El Cuervo, Eduardo Swain y otro topo llamado Alan Bogado. Es grave para Cristina porque la justicia considera, y le quiero leer textualmente lo que dice el expediente, considera la justicia que Cristina participó de una maniobra delictiva de encubrimiento agravado, un plan criminal orquestado para dotar de impunidad a los iraníes. Pero no es solo Bonadío al que Cristina dice tener engrampado. Los superiores de Bonadío, de la Sala 2 de la Cámara Federal, ratificaron que estos personajes extorbaron un acto funcional con abuso de autoridad y encubrimiento agravado al promover y firmar el tenebroso pacto de impunidad llamado pomposa y falsamente memorándum de entendimiento. Los expertos en los movimientos de los tribunales dicen que la Cámara Federal podría unificar esta causa con la que se investiga el asesinato del fiscal Nisman. Sería un escándalo internacional. Un misil legal para Cristina, un justo homenaje a Nisman y la posibilidad de responder en forma más urgente 2 preguntas claves. ¿Quiénes y por qué lo mataron? Por algo lo venían espiando desde mucho antes y desde distintas cuevas tenebrosas. Esto podría derivar en que Cristina tenga que declarar como testigo o como imputada en el juicio por el crimen de Nisman. Claramente todos sabemos lo que para Cristina, en coincidencia con Parrilli, es esa causa. ¿Cuál fue la causa más grave que yo tuve, la acusación más grave que tuve? A ver, si coincidimos. Uy, la de Nisman. Ah, bueno, todos coincidimos. Bueno, Claro. que me también pidió el embargo. Se convertiría en una suerte de Cid campeador que sigue ganando batallas aún después de muerto, además de la víctima número 86 del ataque a la Mutual Judía. Pero hay otra mega causa en marcha. Es la que podría unificar todas las acusaciones de corrupción de Estado
la más grave desde el regreso de la democracia. Estoy hablando de que Otesur, la ruta del dinero K y los sauces son expedientes que podrían sumarse al direccionamiento de la obra pública porque son complementarias. Prácticamente es el mismo modus operandi y prácticamente tienen los mismos personajes y protagonistas. Les recuerdo que hace un par de días el juez Julián Ercolini elevó a juicio oral también la causa que investiga ese direccionamiento a favor de Lázaro Báez, el amigo, el cómplice, el testaferro de Cristina. Este es un camino lento pero inexorable hacia la cárcel de Ezeiza. Lázaro Báez no tiene dudas de cuál fue la utilización que hizo Cristina de él. Pero no solo Cristina, todo el mundo me usó de forro. La Cámara de la Construcción también me usó de forro. Acá se limpiaron todo el hilo, porque el hilo se tiene que cortar en nueve. Porque no puede seguir para arriba. Porque a mí no me dieron el volumen de dinero que dicen que me dieron. No lo conocen a Néstor. Néstor no te soltaba una moneda, no pagaba un café. ¿Usted piensa que me van a dar la plata de ellos para manejar? No me haga reír, Luis. Y la... no conocer a la gente. Pero... Bueno, Néstor no pagaba un café, no soltaba una moneda. Eso también es cierto, ¿eh? También están hasta las manos en todo esto el exministro Julio De Vido, Josecito López, Lázaro, por supuesto, todos que están presos esperando la llegada de Cristina. Se estima que solamente en esta causa robaron 22.500 millones de pesos entre Cristina y la empresa Austral Construcciones, según la demanda que le inició Vialidad Nacional. Esta es la causa más grave. La madre de toda la corrupción de Estado, el delito precedente, para decirlo en términos jurídicos, la matriz que permitió que Cristina sea la jefa de una asociación ilícita dedicada a saquear el Estado, lavar montañas de dólares sucios y enriquecerse en forma descomunal. ¿Se imagina a Cristina sentada en el banquillo de los acusados junto a Lázaro, al que además desprecia con toda su alma? Y el día de la condena a prisión, bueno, hoy es inimaginable, pero estamos mucho más cerca que ayer. El resto son las evidencias del fracaso político. Una provincia que gobernaron los K desde siempre, como Santa Cruz, está colapsada. Todavía no es Venezuela, porque la oposición es fuerte y puede ganar las elecciones que vienen, pero Alicia Kirchner confesó que no puede pagar los sueldos. ¿Quién tendrá la culpa? ¿Macri? ¿El imperialismo? No podíamos y aún no podemos pagar los sueldos en tiempo. No tenemos los fondos necesarios para atender las necesidades y funcionar con equilibrio fiscal. Hoy muchos, y con razón, nos piden para los empleados de la Administración, activos y pasivos, de los tres poderes del Estado, un cronograma de pagos. Lo de Aníbal Ibarra, bueno, fue un papelón para todos y todas, ¿no? Duró 48 horas como abogado de Cristina. Suplantó a otros dos profesionales que renunciaron y el propio Ibarra inmediatamente tiró la toalla con explicaciones que no explican nada. Cristina, bien, gracias. Sigue en silencio. La detención de un pingüino corrupto de alta gama como Atanasio Pérez Osuna, el intendente de Río Turbio, es otro turbio negociado que involucra a don Julio De Vido y al resto del cártel de la obra pública que está preso. Podemos ver allí a Juan Lascurain, que era titular de la Unión Industrial Argentina y que hoy ha sido detenido después de que lo estuvieron buscando la policía durante más de un mes. Decidió presentarse Lascurain. Insisto, es el primer empresario que no venía con el kirchnerismo que fue preso, pero por supuesto si lo consideramos empresarios, a Lázaro y a Cristóbal. Juan Lascurain, que era titular de la Unión Industrial Argentina, cobró por una obra, por una ruta que no hizo, y por eso está involucrado en este tema también vinculado a Río Turbio. Expresidente de la Unión Industrial Argentina, se sentaba en la primera fila aplaudiendo a Cristina en todos los actos en la Casa de Gobierno. Y podemos ver también allí la foto de la detención de Pérez Osuna, de este Atanasio Pérez Osuna. Ahí está, ex intendente de Río Turbio, actual intendente, perdón, detenido en estos momentos hace algunas horas. Cristina perdió con bastante amplitud, 44-18, una votación para colocar a Juliana Di Tulio en un cargo prácticamente menor en el Senado. Es que Cristina tiene el tercer bloque en importancia y eso la saca de quicio. Por eso prefiere no estar, huir, la deprime ver un espectáculo tan humillante para ella.
Los kirchneristas de la justicia ya tomaron nota de la debacle. Ya no están Alejandra Gis Carbó ni María Laura Garrigós de Rébori, las dos jefas de operaciones de Cristina, para blindar de impunidad a los propios y para perseguir a políticos y periodistas que no se arrodillaron. Eduardo Freiler, Norberto Yarvide también están en su casa, jubilados, y varios de los fiscales que ocupaban los cargos claves fueron desplazados. Mire, hasta Horacio Berbisky pasó a cuarteles de invierno, ya no panfletea sus columnas ni decide demasiado en el Centro de Estudios Legales y Sociales. Y como si esto fuera poco, hasta un hombre que competía con Parrilli en fidelidad y en lealtad verticalista, ya se despegó también de Cristina. Estoy hablando de Aníbal Fernández. En lo de Alejandro Fantino dijo que había defendido a la presidenta, pero listo, mi tiempo se cumplió. Es la misma Cristina de la que dijo hace tan poco que era el mejor cuadro político de los últimos 50 años. Cuando le preguntan si Cristina se va a presentar, cree que se va a presentar, y es probable que juegue. Ahora, dice Aníbal, si con la conducción que vienen haciendo, estos seguramente no le va a ir bien. ¿Cristina va a jugar para vos, Che? Supongo que sí. Nunca le voy a arrugarse. En las condiciones que vienen haciendo las cosas, seguramente no le va a ir bien. Pero supongo que sí. En esa misma charla maltrató a Máximo, como le decía recién, del que también supo hablar maravillas. Ahora dice que no tiene ni idea de política, que sus súbditos de la cámpora tampoco entienden un pomo, que manejaron las cosas como el diablo y lastimaron al peronismo. Cambia, todo cambia, ¿no? Es el viejo dicho sobre Herminio Iglesias. Le decían que lo acompañaban hasta el cementerio, pero no querían enterrarse con él. Con Cristina pasa lo mismo. Todos ven que se hunde y son pocos, cada vez menos, los suicidas que se quieren enterrar con ella. Cristina se hunde y su cuerpo lo sabe. Le doy mi palabra. Bueno, muy buenas noches, ministro. Muchas gracias por estar aquí. No, por favor, Alfredo, gracias a usted. Día muy caliente. Bueno, ¿qué pasó? Cuénteme, lo aprovechamos como cronista. ¿Qué pasó en el día de hoy con el paro? ¿Cuál es el balance? ¿Qué novedades tiene? Bueno, a ver, el balance de hoy, yo, como ustedes saben, no doy cifras, no acostumbro a discutir de cifras, pero ustedes las saben porque las han dado a las provincias. También me parece obsceno discutir de cifras frente a un paro, porque para nosotros como gobierno, un solo alumno, un solo chico o chica sin clase es preocupante, y la verdad que creo que es más obsceno cuando del otro lado festejan haber dejado sin el derecho a la educación a algunos chicos y chicas en nuestro país. El paro, el acatamiento al paro fue bajo ayer y fue aún más bajo hoy. Más bajo todavía sí, que ayer. Bastante más bajo hoy. Que era algo previsible y nosotros lo veníamos diciendo ya desde la semana pasada. De hecho, por supuesto que un paro nunca es bueno, ¿sí? Pero yo creo que estamos asistiendo a un cambio de época, a un cambio de paradigma. Es decir, ni los gobernadores ni el Estado Nacional se han dejado esta vez extorsionar por esa lógica de que había que dar inmediatamente el acuerdo salarial si no empezaban las clases y que no se podía discutir de otra cosa. Claro. El paro, Alfredo y Diego, no fue por lo que se está hablando. El paro es por lo que no se quiere hablar. Es decir, no es solo por lo salarial. Porque lo que nosotros decimos, sí, hay que discutir lo salarial, pero hay que discutir también el presentismo. El presentismo no significa un ítem en un recibo de sueldo, sino que el docente esté todos los días al frente del aula, o la mayoría de los días al frente del aula. Hay que discutir cómo formamos a nuestros docentes para el siglo XXI y cómo capacitamos a los que están. Ya. Porque todo eso tiene que ver con la calidad educativa. La gobernadora Vidal está ofreciendo un plus por presentismo, ¿sí? Que inclusive contempla tomarse determinadas licencias. En la ciudad de Buenos Aires se está ofreciendo un plus para los que hagan capacitaciones, adquieran títulos universitarios, y a todo eso hay algunas entidades gremiales que se niegan. Entonces, aunque parezca paradójico, yo creo que el balance de estos días es muy esperanzador, por dos cuestiones. Primera, un gran mensaje que mandaron los docentes, la mayoría de los docentes en la República Argentina. Nosotros vamos a educar, tenemos vocación de estar al frente del aula. Sigan discutiendo, ¿eh? Queremos ganar más, queremos capacitarnos, queremos que nos paguen por presentismo, pero nosotros vamos a educar. Ustedes sigan discutiendo.
y gran mensaje también de las familias. Las familias que no se resignaron, que llamaron a la escuela para preguntar si estaba abierta, que llevaron al chico, a la chica, no dijeron, bueno, ya anunciaron paro, lo dejamos en lo de mi mamá o lo dejamos en tal lado, o falto yo, faltás vos al trabajo. ¿Sí? No, fueron a la escuela. Y en la mayoría del país, la escuela estuvo. Ahora, ministro, le hago una pregunta bien concreta que tiene que ver con la discusión. ¿Hay alguna posibilidad de que el gobierno incluya una cláusula gatillo? Lo que, cada provincia está haciendo ofertas diferentes. Por supuesto. ¿No? La mayoría de las provincias hoy lo que están ofreciendo es una cláusula de revisión, es decir, arreglemos por esto, sentémonos en septiembre, sentémonos en octubre o en agosto y revisemos cómo fue dando y ahí volvamos a discutir. A mí me parece algo sensato y razonable. Yo hablo mucho con todos mis colegas, ministros de provincia y con algunos gobernadores y me consta que todos están haciendo el mayor esfuerzo posible. Ahora, estamos saliendo de una crisis y se firmó un pacto fiscal y un pacto fiscal, más allá de tecnicismos económicos que seguramente puede dar Martín, es un pacto a favor de la gente. Porque lo que le está diciendo a la política es, se puede seguir gastando en la política, lo que hay que hacer es gastar en lo que beneficia a la gente. ¿Sí? Entonces ustedes no pueden gastar más de lo que tienen, porque si no tienen que subir los impuestos a la gente. Entonces, de nuevo, ¿queremos tener una mejor educación pública? Claro. Ahora, bajemos los altísimos, por ejemplo, ¿no? Bajemos los altísimos índices de ausentismo que hay y va a haber más plata para el bolsillo del docente. Porque hay un sector de la docencia, es verdad que es minoritario, ¿sí? Pero que ha hecho de la inasistencia una cultura y que esa cultura de la inasistencia, también a veces consentida y estimulada por algunos gremios, en la creencia de que el Estado es algo etéreo, no, el Estado somos todos nosotros, perjudica a los chicos y perjudica a sus compañeros también. En la provincia de Buenos Aires hay un 17% de ausentismo en la gestión estatal, ¿sí? Son 19.000 millones de pesos. 19.000, 105.000 licencias mensuales. De hecho, al viernes pasado, antes de comenzar las clases, había 20.000 pedidas. La provincia acaba de hacer una denuncia penal contra un médico que daba 20, 25 por día, licencia psiquiátrica, claro que son difíciles de comprobar, etcétera, ¿no? Usted dice, perdón, simplemente para hacer una aclaración, usted dice 17%, los gremios dicen 15%, supongamos que esté en ese el tema es que hay que compararlo con la privada. A eso iba. Más allá, pongamos que puedan ser entre 15 y 17, en las escuelas privadas, ¿de cuánto es el ausentismo? El promedio de las escuelas de gestión privada es del 5%, y una cosa, Diego y Alfredo, con el mismo... Con las mismas normas, con las mismas licencias, no es que hay algunas que se tienen y otras no, con las mismas licencias, 17 contra 5. Pero les voy a dar un dato. Ustedes saben que el Estado subsidia, aporta en algunas escuelas de gestión privada, especialmente las que tienen las cuotas más baratas, etcétera, y en otras no. A medida que el subsidio ese crece, crece el ausentismo. Cuando el subsidio es más bajo, el ausentismo baja. Es decir, que cuando el dueño de la escuela tiene que poner la plata a él, ¿sí? Baja el ausentismo. Baja el ausentismo y Cuando se llega, por ejemplo, al subsidio del 100% de todos los docentes, sí, es como que es como el Estado. Entonces, como el Estado gastamos. ¿Sí? Claro. ¿Por qué Roberto Baradel, Hugo Yasky tienen este tipo de actitud? Es una actitud perversa, es digamos, un disvalor ideológico, tienen una mirada, quieren perjudicar al gobierno de Mauricio Macri porque ideológicamente están en las antípodas. ¿Qué es lo que pasa con esto que no comprende? Porque yo no recuerdo, usted conoce más del tema, pero yo no he visto en ningún país del mundo que los docentes hagan tantos días de paro. Bueno, a ver... y en los países que ellos admiran, como Ecuador y como Cuba, no pueden hacer ni un día de paro. Ni un amago de paro. Ni un amago de paro pueden Ecuador, digamos, ha declarado derecho esencial la educación, y no se puede hacer huelga. Yo no quiero personalizar, ¿no? Pero acá hay una cuestión, Alfredo, y es que CETERA es un gremio, y yo lo vengo diciendo por lo menos hace un año,
que cada vez se comporta más con una lógica de partido político que con una lógica gremial. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Analizo una situación. Cuando uno habla con un gremio, con UDA, con AMET, con SEA, que son los otros gremios nacionales, claro, puede no ponerse de acuerdo porque la plata que el gobierno ofrece no alcanza, porque sí, porque no. Ahora, cuando uno esa discusión la lleva al terreno político, por ejemplo, este paro de 48 horas estaba decretado en diciembre porque algunos dirigentes, entre ellos algunos de los que usted nombró, lo dijo en diciembre, no van a empezar las clases, dijo. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía saberlo antes de escuchar una oferta? Entonces, sí, claramente adhieren al kirchnerismo residual que está empeñado en complicar las cosas a nuestro gobierno, ¿sí? Ahora bien, Alfredo, Diego, lo que pasó entre ayer y hoy es que los docentes y la sociedad están mirando hacia adelante, miran para el futuro, quieren dejar atrás el pasado. La sociedad decidió cambiar hace unos años. Cambiemos y el presidente Macri son el vehículo que esa sociedad está utilizando para llevar adelante el cambio que quiere protagonizar la sociedad argentina. Hubo una coincidencia, que es que este espacio político y la sociedad, ¿sí?, tenían los mismos valores. Entonces, ¿qué valores? Los que estamos impulsando. El valor del esfuerzo, el valor del mérito. Ahora, perdón, ¿no? Pero le quiero contraponer con algunas de las cuestiones que plantea también los sindicatos que están en esta discusión. Cuando usted hablaba recién de la cláusula de revisión y uno habla con algunos de los sindicatos, dice que el año pasado, en noviembre, el gobierno se iba a juntar con los gremios y que el gobierno no se juntó, que finalmente esa reunión nunca existió, y dicen entonces, ¿qué garantías tenemos nosotros de que ahora en octubre efectivamente se cumpla la promesa de la revisión? Primero porque el año pasado no hubo cláusula de revisión, sino cláusula gatillo que se aplicó automáticamente, que en realidad vino... Pero estaba el compromiso de volver a reunirse en noviembre para no empezar a discutir tan cerca de las clases. Y se juntaron. Y se juntaron. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Y lo que yo voy a decir ahora, ustedes los periodistas lo saben. Yo arreglé 9 paritarias, ¿sí? Como ministro jurisdiccional, como viceministro de Esteban Bullrich en la ciudad. Los gremios, en especial CETERA, que durante muchos años se creyó la dueña de la educación en Argentina, nunca quieren hablar de plata antes de febrero, ¿sí? ¿Por qué? Porque en febrero es donde ellos más les conviene, porque tenemos ya el comienzo de la clase, entonces el gobierno tiene que salir y tiene que extorsivamente ser sometido a la extorsión de arreglar. Si ustedes le dicen a los sindicalistas estos, queremos hablar en diciembre y ofrecemos tanto, dicen, no tenemos la inflación de enero, veamos qué pasa en febrero. Nunca. Para los gobiernos, es más, el gobierno de María Eugenia Vidal, en diciembre del 2016, arregló con los estatales, ¿sí? Creo que por más de un año, no recuerdo ahora porque eso lo lleva el ministro Villegas, pero por más de un año. Entonces había voluntad de sentarse. No con el SUTEBA, que se CETERA en la provincia de Buenos Aires. Ministro, la última pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿De qué manera usted cree que se puede resolver esto? Porque se supone que CETERA no va a retroceder. Usted dijo que el ceterismo había generado un atraso de 30 años en la Argentina y además en comparación con Brasil y con Uruguay y con Chile, no con Finlandia. 30 años de atraso comparándonos con nuestros hermanos uruguayos y chilenos y no con Finlandia. ¿Cómo se va a resolver? Porque no creo que CETERA afloje en esto. Rápidamente una aclaración, Alfredo. Yo dije que el ceterismo educativo gobernó durante 12 años y que eso se ve en los resultados del operativo Aprender. Sí. Cuando hablé del atraso en 30 años, yo me estaba refiriendo a que estamos 30 años atrasados en los debates educativos. ¿Sí? La verdad que es muy difícil medir en los contextos. Es decir, no estamos discutiendo hoy si un docente que va a clase siempre tiene que ganar más que aquel que falta. Estamos discutiendo si un docente que obtiene un título universitario que se capacita tiene que ganar más que el otro. O sea, esos son los debates en los que estamos atrasados. ¿Cómo salimos de esto? Trabajando, ¿sí? Ya estamos saliendo de esto. El poco acatamiento a este paro nos da una idea de que estamos. Ahora, ¿cómo salimos? Salimos trabajando como estamos trabajando con todas las provincias,
durante todo el 2018 y ya trabajamos en el 2017 para que el año que viene comience a implementarse la secundaria 2030, donde los chicos, las chicas van a aprender por proyecto, en forma colaborativa, interdisciplinar. Salimos creando de cada escuela un nodo tecnológico. Acabamos de adjudicar contratos para conectar al 60 o 70% de la matrícula en la República Argentina, porque si no el uso de la tecnología no se puede hacer. ¿Cómo salimos? Construyendo aulas para el nivel inicial. ¿Cómo salimos? Con el programa Nexos, que vincula a la escuela media con la universidad. ¿Cómo salimos? Acreditando saberes, ¿sí? De oficios, para que aquellos que no han terminado puedan tener esos saberes. ¿Cómo salimos? Con el plan Asistiré, que ya estamos implementando, donde estamos controlando online la asistencia y disparando alertas tempranas y decimos, este chico está por irse de la escuela, agarrémoslo, ¿sí? Así es como nosotros vamos a salir de esto, trabajando y pensando en el futuro y enfrentando las situaciones, porque hay una cosa que es verdad. Yo no les pido que ustedes estén de acuerdo conmigo en todo lo que he dicho, ni siquiera en una parte, pero sí concédanme que esto pasaba durante años y años y años. Todos sabíamos que no empezaban las clases, había 5, 10, 15 días de paro, se arreglaba y todo seguía. Bueno, esta vez no. Nosotros hemos decidido enfrentar el problema y hemos decidido hablar de lo que hay que hablar, que son las cosas que hacen a la calidad educativa. Ministro Finocchiaro, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Mucho de la economía atraviesa estos temas. El gran tema de la economía, sin duda. Sin duda que es una de las grandes preocupaciones. Martín Redrado, buenas noches. Gracias por haber venido. Un gusto, como siempre. Ay. Supongamos que lo llama el presidente Mauricio Macri y le dice, Martín, está bajando la inflación, pero mucho más lentamente de lo que nosotros queremos, lo que necesitamos. ¿Qué tipo de recomendación usted le podría dar respecto de qué cosas no está haciendo el gobierno que contribuirían a bajar la inflación en forma más acelerada? Mire, no lo pongamos en términos de recomendación al presidente. Está bien, sí, es una manera de preguntar. Pero sí, Alfredo, me parece importante hoy aportar ideas para que a la Argentina le vaya mejor. Yo estoy convencido que Argentina tiene una oportunidad muy importante, que el mundo también está mirando, que hay viento a favor, a pesar de algunas condiciones internacionales que han cambiado, y Argentina tiene que aprovecharlos. Lo que hay que hacer en materia de inflación es que todas las variables que maneja el gobierno, las principales, ¿cuáles son? ¿Qué botones maneja el gobierno que son importantes? Primero, el gasto público. Sí. Segundo, la recaudación. Tercero, la emisión de la cantidad de dinero, la cantidad de billetes y monedas que tenemos los argentinos en circulación. Y tercero, la política salarial, la política que acaba, por ejemplo, de explicar el ministro Finocchiaro. Entonces, todas tienen que ir hacia un mismo objetivo, Alfredo. Si usted me dice que el objetivo es que este año tenga un 18% de inflación o un 15% de inflación, bueno, trabaje para que su ministro de Hacienda haga que el gasto público crezca al 15%. Trabaje para que su presidente del Banco Central haga que la emisión de dinero crezca al 15%, para que la pauta salarial crezca. Es decir, uno tiene que generar políticas que vayan en una misma dirección. Las variables que maneja el gobierno tienen que converger, tienen que ir hacia un mismo objetivo. Miremos dónde están esas variables en este momento. El gasto público crece al 20%. La cantidad de dinero, es decir, los billetes y monedas que tenemos los argentinos en nuestros bolsillos y los depósitos a la vista, crecen al 30%. Y los salarios no sabemos dónde van a crecer. Entonces, hoy por hoy, usted tiene que... La inflación es todavía una incógnita. Nosotros los economistas, digamos, calculamos una inflación de aproximadamente 19,5, 20%. Pero, digamos, depende de muchas variables y sería mucho mejor que el gobierno nos marque un sendero muy claro y que los ministros respondan en consecuencia. ¿Pero por qué no pasa eso? Porque usted lo plantea y parece lógico, parece evidente, y también cuando uno escucha al gobierno parece que el gobierno pretende ir en esa dirección. De hecho, bueno, la discusión salarial justamente está en torno al 15% y ese es uno de los problemas también con los gremios. ¿Por qué cree que no pasa con el resto de las variables que usted mencionaba? Bueno, habría que preguntarle al gobierno. Eso, sin duda... ¿Pero es una decisión? ¿Es algo que se intenta y no sale? Digamos, mire, hay un intento de coordinación importante, hay una mesa que coordina a todos los ministros y eso es importante, pero todavía cada uno después atiende su juego. Me parece importante que después haya un esquema de rendición de cuentas, incluso de rendición de cuentas frente al Congreso, pero bueno, eso es lo que está faltando para que la cantidad de plata nos alcance para llegar a fin de mes. Lo que ha ocurrido en estos 3 meses
meses y que hemos tenido aumento de luz, de gas, hemos tenido aumento de agua potable, hemos tenido aumento ahora la vuelta al colegio y todavía no tenemos, se escapó el dólar también y bueno, esas variables no son convergentes con los aumentos de salario. Hay un cierto, digamos, discurso de sentido común, a ver si usted también está de acuerdo, que dice lo siguiente: como no hay un ministro fuerte, porque el presidente Macri no quiere, lo he hablado con él, no quiere ministro fuerte, y está repartida las decisiones bastante, dice, en general el presidente escucha 4 o 5 voces, toma una decisión que es una suerte de denominador común de todas, o sea, no conforma ninguna, y finalmente se tarda muchísimo en tomar esa decisión, y luego lo que usted planteaba respecto del control de cada una de esas. ¿Hay una necesidad de nombrar un ministro que realmente lleve todas estas variables que converjan como usted plantea, o lo puede hacer el propio equipo económico con Marcos Peña a la cabeza y sus 2 colaboradores, digamos? Mire, a mí por experiencia, Alfredo, me gusta analizar la personalidad de los presidentes, la historia. Claro. Lo hago cuando analizo cualquier mega tendencia mundial y también en el mundo. Sí. Y el presidente, cuando uno mira su trayectoria, no quiere tener un Bianchi en el equipo. Claro. Usted también es futbolero, no quiere tener, no, ya lo aguantó. Todos recordarán la conferencia de prensa importante donde lo dejó pagando al presidente de Boca, se levantó y lo dejó pagando. También lo sufrió a Maradona, a Riquelme, por lo tanto, ese es el presidente, digamos, no le podemos imponer al presidente... No quiere individualidades. Claro, no le podemos imponer al presidente por su trayectoria, digamos, fue elegido por la mayoría de los argentinos, tiene su estilo y por lo tanto es responsable por ese estilo. Parece que tiene figuras muy competentes, cuando uno mira las individualidades del equipo económico. Esta gente con mucha trayectoria, muy sólida, muy solvente. Hay un equipo que está coordinado hoy por Mario Quintana, quizás hay que pedirle más resultados en términos de cómo hacen no solo para trabajar juntos, sino también para mostrar resultados juntos. Recién mencionó el tema del dólar, que por supuesto siempre preocupa. Bueno, justamente ayer finalmente hubo una intervención después de mucho tiempo. Sí. ¿Qué pasa con eso? El tipo de cambios, se discute muchísimo si es caro, si es barato, cuánto va a estar a fin de año. Diego, hay una política confusa con respecto al dólar que está confundiendo a todos los argentinos. Creo que el equipo en particular del Banco Central tiene una visión en que no hay que intervenir en el tipo de cambio, porque tiene un esquema distinto en términos de metas de inflación. Yo no concuerdo con esa visión. Argentina todavía tiene muchísimas distorsiones en materia de precios. Si usted me dice, vamos a tener un tipo de cambio libre, perfecto. Si no estamos en el medio de ajustar precios de servicios públicos, obviamente todo esto es una herencia de lo que nos dejó Cristina. Claro. No estoy haciendo cargo al gobierno. Está tratando de resolver estas distorsiones, pero pretender ser un banco central como si uno estuviera en Suecia, cuando está en la Argentina con el medio de distorsiones, y decir, bueno, que se vaya el tipo de cambio, no intervengo. A mi juicio, la política cambiaria lo que debe marcar es morigerar tendencias, es decir, poder hacer que los valles sean más planos y que los picos también sean más planos. Esto quiere decir que el Banco Central, en una economía de transición, es decir, esta es una economía que tiene muchas distorsiones y que por lo tanto todavía no está en un sendero de equilibrio de largo plazo. Claro. Lo que necesita usted es un Banco Central mucho más activo y que cuando intervenga lo haga de manera convincente. 30 millones de dólares no es nada. Lo que está invitando esta política cambiaria es a que la gente siga comprando dólares. Fíjese lo que ocurrió en enero y febrero. Cada vez más gente compra dólares. ¿Por qué? Porque piensa que mañana el dólar va a estar más caro de lo que está hoy. Entonces, cuando el Banco Central interviene, y si el Banco Central no quiere intervenir, bueno, que se discuta en esa mesa de coordinación. Si el Banco Central, por una cuestión ideológica, por un enfoque, no lo quiere hacer, bueno, que lo haga otro área. Hay otros bancos públicos que lo pueden hacer, pero cuando interviene el sector público, claro, tiene que ser una intervención asertiva. Una señal muy clara. Muy clara. El tipo de cambio tiene que bajar, Alfredo. Digo, no, usted no lo puede dejar en el mismo nivel, porque lo que hace es que lo vuelvan a pulsear. A ver hasta dónde va. Claro. Y esto lo que genera es mayor demanda de dólares en un momento en que, a mi juicio, el dólar debería estar tranquilo, como para discutir paritarias, como para estabilizar inflación y para hacer que todas las variables vayan hacia un mismo objetivo, que es bajar la tasa de inflación y que podamos llegar con la plata a fin de mes. Con este contexto, ¿cuál es el principal peligro que corre la economía argentina? ¿A qué hay que tenerle miedo? A mí me gustaría muy
difícil de atacar a esa pregunta, pero me gustaría tener un programa económico más integral. Hoy por hoy, si usted me pregunta cómo definiría el programa económico, es un programa económico del paso a paso. Claro. Volviendo al fútbol, a la mostaza Merlo, vamos resolviendo de a un problema a la vez. Y como ustedes saben, los problemas sociales y económicos no se puede ver en compartimentos estancos. La realidad, usted aumenta un impuesto, aumenta la cantidad de dinero, tiene un impacto sobre el consumo, sobre la inversión. Claro. Es decir, es todo como un dominó, usted no puede verlo en términos... Entonces, cuando yo veo y trabajo mucho en el exterior y agradezco a la producción que me ha invitado muchas veces y realmente quería venir a su programa, muchas veces estoy en el exterior trabajando. Los países que funcionan en su economía son países que tienen un programa económico que impulsa el consumo, que impulsa la ampliación de la capacidad productiva, es decir, que impulsa la inversión y que impulsa las exportaciones, es decir, la generación de dólares genuinos. Entonces, esa es mi principal preocupación. ¿Cómo complementamos el programa económico? Porque lo que hoy tenemos es crecimiento de algunos sectores. A algunos sectores de la Argentina le va bien, a otros no les va tan bien, heterogéneo, diverso. La realidad en Lomas de Zamora es bastante negativa y la realidad en Río Cuarto, provincia de Córdoba, es muy positiva. Es un país muy desequilibrado. Pero recién mencionó el exterior y mi pregunta iba apuntada justamente a eso, ¿no? En los últimos días, en las últimas semanas, se habló mucho de esta situación argentina de ser muy dependiente de lo que pase afuera. Entonces, daría la sensación de que tenemos que estar demasiado atentos a lo que pasa afuera porque podría golpear fuertemente la línea de flotación del modelo que tiene ahora, está muy apoyado en la toma de deuda. ¿Eso es efectivamente así? Bueno, está claro, Diego, que como nos pasa en la economía familiar, uno no puede vivir con la tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito de la Argentina hoy marca que necesitamos 30.000 millones de dólares por año para poder seguir manteniendo los gastos de la casa. Esto no es sustentable en el largo plazo. Ahora, quiero decir algo central que muchas veces no se ve desde la Argentina. El mundo, sobre todo en los últimos años, ha vivido una inundación de dólares, una inundación de euros y una inundación de yenes. Es decir, y a mí me ha tocado trabajar en la crisis 2009 con los principales banqueros centrales del mundo. ¿Qué se hizo frente a esa crisis? Inundar de plata los mercados internacionales. Si usted calcula la cantidad de dólares que hoy hay en el mundo, se ha multiplicado por 3 en los últimos 8 años. Un fenómeno inédito. Quizás usted se pregunta por qué no hay inflación. Porque la gente no huye del dólar en el mundo. Usted pregúntese en qué invierten los bancos centrales, en qué invierten los fondos de inversión. Quizás esto es un tema para otro debate, lo que no está ocurriendo es que nadie huye del dólar. Si hay una moneda que quizás puede reemplazar al dólar en el futuro, es el yuan chino. Pero los chinos no quieren abrir su cuenta capital, o si usted quiere comprar un yuan en el mundo no lo puede comprar. Por lo tanto, hay más emisión de dólares, pero la gente quiere más dólares y por eso no hay inflación. Por lo tanto, Diego, yendo a tu pregunta, ¿es malo depender del capital internacional? Creo que hay que buscar mayor financiamiento local, en pesos depender menos, pero el gobierno tiene tiempo. Es decir, no hay una espada de Damocles hoy sobre la economía argentina porque la economía internacional hay muchísima liquidez, sí ha subido el costo. Tome usted lo que ha ocurrido en el último mes. Subió un punto. Claro. Está bien, un punto es, bueno, subió de 6 a 7. Pero no es que se termina el crédito, se corta el crédito para Argentina. Esto no quiere decir que hagamos un viva la pepa, sigamos gastando más de la cuenta. Pero no comparto la visión apocalíptica que tienen muchos. Sí decir, es malo vivir de endeudamiento, pero está claro que hoy el mundo tiene una circunstancia distinta de la que tuvo en otros momentos de la Argentina. Martín Redero, por primera vez en mucho tiempo el gobierno, en lugar de integrarse con cuadros políticos, en su mayoría son cuadros que vienen de la empresa y de la actividad privada. Eso ha generado una situación bastante extraña, que es que en muchos casos aparecen relaciones con fondos de inversión, cuentas en bancos extraños del mundo, en paraísos fiscales. ¿Cómo se puede resolver eso? ¿Cómo debería, que usted conoce cómo pasa en otros lugares del mundo, de qué manera se puede resolver positivamente eso sin que haya ese conflicto de intereses? Muy buena pregunta. Lo que pasa habitualmente con un secretario del Tesoro en los Estados Unidos, que también viene, bueno, el actual secretario del Tesoro, viene del sector privado, una carrera exitosa en banca de inversión. Lo que hizo el propio presidente Bush en su momento es hacer un fideicomiso ciego. ¿Qué significa? Es
poner todos sus activos fuera del alcance de poder manejarlos. No puede comprar ni vender nada. Si usted tiene al momento que asumió en el sector público X cantidad de acciones, si quiere las puede vender y dejarlas ahí, o X cantidad de bonos, usted no puede ni comprar ni venderlos. Tienen que quedar congelados y los tiene que manejar un abogado, una empresa que se dedica a manejar esos fideicomisos. Bueno, el presidente Macri ha hecho eso. Lo ha hecho, con algún detalle distinto, pero ha hecho un fideicomiso. Pero esa es la manera en que en el mundo se elimina ese conflicto de interés que usted plantea. ¿Y qué pasa cuando funcionarios que actualmente manejan la economía o son parte del gobierno tienen su dinero depositado en el exterior? ¿No es una señal complicada hacia el inversor extranjero, hacia el propio inversor argentino? Bueno, eso le pasó a Duhovne en España, ¿no? Que tuvo justamente que explicar eso. La verdad, no por cargar las tintas sobre Nicolás Duhovne, tengo un gran respeto, pero digo, es raro que un ministro vaya a pedir que inviertan cuando él tiene su dinero fuera del país, y no es que recién comience el gobierno, ya van 2 años el gobierno de Cambiemos. Sí, es cierto. Ahí hay que pregonar con el ejemplo y además, por suerte hoy, usted puede decir que el sistema financiero es caro, no le da los servicios que queremos. Pero está sano. Pero si usted mira 2 indicadores, solvencia y liquidez, es decir, qué tan fuertes están, cuánta plata tienen los bancos para responder a nuestros depósitos, tanto en pesos como en dólares, usted no tiene ningún problema. Con lo cual, digo, si usted tiene una cuenta en el exterior y quiere seguir manteniendo dólares, la puede tener en un banco local. Y poder seguir teniendo tenencias y puede decir, digamos, naturalmente alguien que tiene, digo, esto como asesor de inversores, le digo, una parte la puede tener en dólares, otra en pesos y demás, pero la puede tener en un banco argentino. Hoy pero los no bancos, corre riesgo eso. Y mire, y allí, fíjese, desde la crisis del cuarto banco internacional en los Estados Unidos, Lehman Brothers, ningún banco, desde el Río Grande en México hasta Tierra del Fuego, ha quebrado en el continente. Y esto no es que los latinoamericanos seamos más inteligentes, sino que aprendimos de nuestros errores. Y hoy el sistema financiero de América Latina tiene colchones de liquidez que permiten amortiguar cualquier crisis. Por lo tanto, creo que sería válido que hoy, además, es una señal de confianza hacia el propio ahorrista, inversor local, tener sus fondos, si los quiere tener en dólares, en bonos, etcétera, digo, o en un fideicomiso ciego, pero los puede tener en el país. El gobierno, cada vez que se menciona el tema económico y se plantea esta cuestión del financiamiento y de cómo ir reduciendo el déficit fiscal y demás, dice, esto se soluciona creciendo. Sí, claro. Que es una obviedad, digamos, ¿no? Pero de esta manera en la que está la Argentina, ¿cómo crece la Argentina? ¿En base a qué puede crecer la Argentina? Con este modelo que está planteando, ¿con cómo está hoy la economía? Mire, en base a este modelo de paso a paso que incentiva solo una de las 3 ruedas que hablábamos hace un instante, es decir, cuando hablábamos de consumo, inversión y exportaciones, hoy el gobierno está poniendo mucho énfasis en las inversiones. Y las inversiones están viniendo a algunos sectores. Y acá, digo, a veces el presidente dice, bueno, pero yo he sido empresario, yo los conozco. Pero la gente no invierte por amistad. Yo si a usted le planteo, mire, usted me tiene confianza como asesor, mire, ¿por qué no invierte acá? Y usted me va a decir, bueno, muestre los números. Digamos, si yo pongo tanto... ¿Por qué me conviene? ¿Por qué me conviene? Digamos, lo que rige las inversiones es un concepto muy simple. Se llama rentabilidad. Es decir, que usted va a invertir algo y que va a tener frutos de esa inversión. Si usted tiene sectores que no son rentables, no hay que enojarse si no hay inversión. Porque hay sectores que son rentables en la Argentina. Y pongamos los sectores que les está yendo bien. Porque hay áreas en la Argentina que le está yendo bien. Al sector energético... Sobre todo lo no renovable también. Y también lo tradicional, Alfredo. Nuevamente vaca muerta, la tecnología ha bajado los costos de producción. Entonces todo aquel que está trabajando en energías renovables y no renovables, el que vende equipamiento, el que está transportando, le está yendo muy bien. Telecomunicaciones, también tenemos, y eso no solo significa las grandes empresas, son las empresas que hacen cables, son las empresas que dan servicios. Hay más celulares que personas en la Argentina. Fenómeno único en América Latina. La cantidad de datos que usted puede transmitir, la cantidad de chicos que pueden trabajar en nuevas aplicaciones, eso es fenomenal. Tecnologías de la información, construcción es otro sector que está andando muy bien. Los que venden asfalto están andando muy bien. También podemos mencionar algunos sectores del agro, maquinaria agrícola, fertilizantes. A esos sectores. Entonces,
¿Qué digo? A esos sectores va bien. Ahora otros sectores que por no tener un programa que apoye el consumo, que abra mercados, a mí me gustaría también un gobierno mucho más activo, abriéndole puertas en el exterior, no solo negociando con la Unión Europea, hay que negociar con países que son complementarios productivamente a la Argentina para que podamos lanzar la producción nacional hacia el mundo. En síntesis, el país está para jugar en Primera A y hoy estamos mitad de tabla de Primera B. Yo tengo aspiraciones y esto significa crecemos a un 2% este año y está bien, hemos salido de la maldición de un año sí, un año no. Vamos a crecer 2 y 3 años seguidos, pero el país está para crecer al 4%. Esa es la manera de bajar la pobreza. Martín Redrado, muy amable, ¿eh? Gracias. Muy didáctico, como siempre. Muchísimas gracias. Placer estar con ustedes. Enseguidita venimos porque está Silvana Giudice. Hay varios temas que hablar con ella. Los temas de corrupción, los temas de Cristina, pero también los medios de comunicación, lo que ha pasado en el canal de todos. Hay mucho para hablar. Enseguidita venimos. Para invertir tus utilidades, invertí con el que sabe. Tenemos las mejores opciones inmobiliarias para el futuro de tu familia. Con Adrián Mercado, del campo a la ciudad. Encontranos en Expo Agro del 13 al 16 de marzo. Invertí seguro. Grupo Adrián Mercado. No puedes estar en todas. Necesitas Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer es posible. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. En la ruta viaja mucho más que vehículos. Si vas a conducir, no tomes alcohol por lo menos 12 horas antes. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Muy bien, y seguimos acá en Los Leuco y habíamos prometido justamente hablar sobre Hugo Moyano y por qué creemos que Hugo Moyano está en su peor momento. ¿Qué significa esto? Que Hugo Moyano está en su peor momento político, sindical y judicial también, porque varias investigaciones lo rodean y en este momento están avanzando rápidamente y ahora les vamos a contar algunos de los detalles más importantes, sobre todo de lo que ocurrió el día de hoy. Y también porque, claro, la CGT empieza a rearmarse una vez más. La Confederación General de los Trabajadores empieza a buscar nuevas autoridades, como ya ha pasado varias veces en la historia argentina, pero esta vez claramente, ya lo han dicho todos, de un lado y del otro, sin Moyano, sin los Moyano y sin Luis Barrionuevo también. En un rato vamos a hablar de eso, pero hoy fue un día importantísimo para Hugo Moyano porque uno de los jueces más activos que tiene la República Argentina, que es el juez Claudio Bonadío, solicitó documentación contable del sindicato de camioneros y también de las empresas que maneja la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet. Esto es muy significativo, la documentación efectivamente fue aportada, en algún momento se habló de allanamiento, no fue necesario, simplemente la diligencia judicial del juez Claudio Bonadío bastó para que se entregara esa documentación. Pero es una documentación de vital importancia, porque son los estados contables del sindicato de camioneros y de las empresas de la familia Moyano desde el año 2009 hasta el año 2016.
Y acá algo muy importante que ya detectó la justicia, sobre todo en algunas auditorías que se hicieron sobre el sindicato de camioneros. El sindicato de camioneros, según las auditorías que constan y están en la justicia, el año pasado tuvo un rojo de 636 millones de pesos. 636 millones de pesos, que es una fortuna, muchísimo dinero, pero además es un 74% más que el año pasado. Es decir, que el déficit, que el rojo financiero que tiene el sindicato de camioneros aumenta de manera sideral año tras año. Pierden plata, cada vez más plata. Ahora, este no sería un problema si además no le sumamos que las empresas de la mujer de Moyano ganan plata año tras año. Mientras el sindicato no para de perder plata, las empresas de la familia Moyano no paran de ganar plata. Les doy simplemente un ejemplo. Una de esas empresas que maneja el clan Moyano recibió 113 millones de pesos en el último año. 113 millones de pesos. El 90% de esos ingresos llegaron justamente ¿de dónde? Del sindicato de camioneros. Insisto, el sindicato pierde plata, pero le paga a empresas de la familia Moyano que no paran de ganar dinero. Toda esa documentación ya la tiene ahora el juez Claudio Bonadío, que además envió documentación a Córdoba. Allí justamente el juez Freites pidió la documentación que tenía el juez Claudio Bonadío, porque lo que se investiga en Córdoba es lavado de dinero también. ¿En qué se basa esa investigación? En que hubo una maniobra muy extraña con respecto a unos terrenos que había allí en la provincia de Córdoba, principalmente uno. Allí obviamente se hizo una investigación que de la manera preliminar en la que comienza cualquier investigación ya arrojó algo que no cerraba por ningún lado. Un terreno que había costado, que otras personas habían pagado 300.000 pesos, gente vinculada a los Moyano lo pagaron 3 millones. 6 millones, perdón. Ahí no hay nada nada que pueda explicar un negocio, entre comillas, de estas características. O son muy malos para los negocios porque pagan 6 millones a lo que otra persona semanas antes había pagado apenas 300.000, o claramente allí hay una maniobra delictiva. Eso es lo que sospecha la justicia cordobesa, y por eso además el día de hoy el juez Claudio Bonadío ha colaborado con el juez de Córdoba para enviarle toda la documentación que sea necesaria. Desde el punto de vista político, ya lo dijeron ambos moyanos, tanto Pablo como Hugo, se van de la CGT, no van a estar más dentro de la CGT. Los dos fueron muy duros. Hugo Moyano dijo, el edificio está vacío hace rato. Camionero se va de la conducción de la CGT. Pablo Moyano, muchas veces más belicoso, un poco más violento incluso que su padre Hugo, dijo directamente, está bien que la nueva CGT tenga a Jorge Triaca de secretario general, y Hugo Moyano también hizo referencia a Triaca, pero a Triaca padre, y dijo, se repite la historia, cuando Triaca padre estaba también al frente de uno de los movimientos de los trabajadores. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, Juan Carlos Smith, que es el hombre de Moyano dentro del triunvirato de la CGT, todavía no ha renunciado, se está esperando qué pasa con ello, pero mañana va a haber una reunión muy importante de los otros hombres fuertes del sindicalismo. Estamos hablando de los gordos, justamente los gremios tradicionales vinculados a los servicios, los independientes, como se llama también alguno de los gremios, sobre todo UPCN, AISA y la UOCRA, y otros gremios también como Omar Viviani, un viejo amigo y enemigo de Hugo Moyano, también están de alguna manera coordinando para rearmar una nueva organización sindical. Lo ideal, según ellos, es que esto sea antes del Mundial. No porque haya alguna cuestión vinculada al fútbol específicamente, sino porque el año político este año va a estar marcado claramente por lo que ocurra antes del Mundial de Rusia y luego del Mundial, y por supuesto según cómo le vaya a la Argentina, y eso irá cambiando los humores sociales. Hay algo importante también vinculado a la familia Moyano y a esta cuestión política que tiene que ver con los nuevos reagrupamientos que va a haber en el movimiento sindical. Una de las cuestiones que más ha dividido a la CGT no fue solamente la relación con el gobierno, no fue solamente la última movilización en la cual Moyano de alguna manera se apropió de la situación y habló de sus cuestiones personales, algo que no cayó del todo bien entre los que sí participaron de la cuestión, sino que muchos miembros de estos sindicatos que nosotros hablábamos recién tradicionales, como los gordos y los independientes, no ven con buenos ojos esta especie de alianza ad hoc que se creó en los últimos meses con algunos movimientos sociales y sobre todo con los partidos de izquierda, históricos enemigos del sindicalismo tradicional en la República Argentina. ¿Qué es lo que están pensando los moyanos, sobre todo Pablo, que da algunos indicios de esto? De volver a organizar algo similar a lo que fue el movimiento de los trabajadores argentinos en los 90, el MTA, que justamente Hugo Moyano comandaba cuando el presidente era Carlos Menem. En este caso los moyanos sí, miren lo que son las vueltas de la historia,
podrían ir a esa reorganización sindical en contra de la CGT que se está formando justamente con algunos movimientos sociales y con algunos partidos de izquierda con los que tanta mala relación tuvieron en los últimos años. Simplemente decir que las causas judiciales avanzan a una velocidad muy impresionante. En el último acto, Hugo Moyano dijo que no había causas de corrupción en su contra. Eso era mentira en su momento cuando lo dijo, pero la situación es cada vez peor porque cada vez hay más jueces que están investigando a Hugo Moyano. ¿Por corrupción? Sí, por corrupción, por malversación de fondos y por lavado de dinero. Muchísimas gracias. Enseguidita nomás un brevísimo corte y vamos a conversar con Silvana Giudici, obviamente de los temas de corrupción, de Cristina, de Hugo Moyano, de todas estas cosas que hemos conversado aquí. Ella pertenece a Cambiemos, trabaja en el ENACOM y también del tema de los medios, lo que ha pasado en Telam, lo que ha pasado en el propio canal del Estado. Enseguidita nomás, ya venimos. Provincia ART. Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En el Día Internacional de la Mujer, Garbarino continúa apoyando el desarrollo de las mujeres. Este 8 y 9 de marzo aprovecha el 25% de descuento exclusivo para mujeres en productos de tecnología seleccionados en sucursales de todo el país. Ahora es el momento. Garbarino, garantía de confianza. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con Silvana Giudici. Muchísimas gracias por estar aquí, directora del ENACOM, obviamente integrante de Cambiemos. La primera pregunta es, hoy a través del programa usted tuvo la posibilidad de verlo ahí como privilegiada espectadora. ¿Qué pesa más en el ciudadano común hoy? ¿Los casos de corrupción de Cristina que realmente la tienen acorralada? ¿O ciertas dificultades de la economía que todavía no termina de dar todo el tiempo buenas noticias en forma pareja a todo el mundo? ¿Qué conclusión saca usted como dirigente política, le pregunto? Bueno, creo que la sociedad fundamentalmente sigue esperanzada. Nos acompañó 2 veces en esta propuesta de cambio. Sí. Y no se desalienta. Hay señales muy positivas en la lucha contra la corrupción y en cierta independencia incipiente de la justicia que va encontrando un camino para trabajar en este nuevo esquema de cambio que es sin presiones del gobierno. También hay una mirada con valores y estándares mucho más altos en materia de lo que se le exige a un funcionario, claro, y a nuestro gobierno, cosa que está muy bien. En esto sí ha generado un cambio muy grande. Yo creo que ese germen que proponíamos en el año 2015 da un resultado en un cambio cultural en que la gente no quiere volver a ese esquema de corrupción o a ese latiguillo que en la Argentina se decía, bueno, roban pero hacen, claro, que eso no vuelva nunca más. Por otro lado, en el tema de la economía, lo escuché atentamente a Martín Redrado y me encanta la manera didáctica en que lo explica. En algunas cosas no coincido porque creo que ya no podemos hablar de brotes verdes. Hay, de verdad, señales de recuperación en la economía, un crecimiento de 7 trimestres sostenidos, un crecimiento a 2 puntos, la baja de la incidencia del gasto público en el PBI también se ha reducido en 1 punto. Las importaciones, Martín hablaba de las importaciones y las exportaciones y el tema de simplemente con la medida de haber sacado el corralito cambiario, que todos decían que iba a terminar en crisis, demostramos
que queremos una Argentina inserta en el mundo. Y hacia eso, cuando uno mira los indicadores reales de la economía, porque hemos transformado el INDEC y hoy hay indicadores reales de la economía, también puede ver que la cuenta de las exportaciones industriales ha crecido. Estaba en menos 21 puntos en el 2015 y hoy llegamos ya al 30% en esta cuenta de lo que exportamos con valor agregado. Creo que entonces hay que exigirnos mucho más, por supuesto, porque venimos de una Argentina quebrada. Mostraba usted, Alfredo, las escuchas y quiero recordar que la misma expresidenta se mofa de dejar un país en crisis y de un sistema previsional destruido. Y esto entonces paulatinamente empieza a generar evaluaciones de cambio concretas. Me parece entonces que el conjunto es lo que la sociedad valora. No solo combatir la corrupción, sino generar condiciones de crecimiento sostenido para la Argentina, para que volvamos a ser un país inserto en las naciones del mundo. Hoy vinieron los reyes de Noruega a visitarnos y a ver al presidente, ha venido el emperador de Japón, ha venido el presidente de Francia, de Italia, ahora, las principales potencias. También es cierto que hay algunas variables que el gobierno presentaba como que iban a ser fáciles de resolver. Nosotros acá mostramos un video que lo cito porque es muy impactante, en el cual Mauricio Macri decía, si vos tenés inflación, eso refleja tu incapacidad para gobernar. La inflación no va a ser un problema en mi gobierno. Y efectivamente, a 2 años de asunción de Mauricio Macri, es un problema y es de los mayores problemas que hay hoy por hoy. La inflación sigue siendo un problema. Claro que es un problema, pero el problema más grande de la Argentina es la desigualdad. Y también que en este proceso de combate con la inflación haya bajado 2 puntos los niveles de pobreza, es un buen indicador. Por supuesto que querríamos una baja de la inflación más rápida y querríamos, por ejemplo, no tener que aumentar las tarifas, pero venimos de una distorsión tan grande que en el momento que uno toma esas correcciones genera una necesidad de reevaluar permanentemente en estos 2 años cómo se comportan las variables de la macro, pero lo más importante es qué le pasa a cada uno de los ciudadanos en la Argentina. Se trata de cambiar y de recuperar, como dice el presidente, los sueños para que cada uno pueda hacer lo que realmente quiere y tenga un proyecto de vida en la Argentina. No va a ser en un periodo, en 2, va a llevar generaciones enteras generar este cambio, pero apostamos a eso. Apostamos a eso. Silvana, ¿usted cree que, digamos, de acuerdo a cómo va la justicia, los tiempos procesales, usted es abogada, más allá que tiene una... No soy abogada. ¿No es abogada? No. Pero bueno, es un especialista en el tema de medios de comunicación, al cual se dedica sobre todo a temas de libertad de expresión durante mucho tiempo. ¿Usted cree que la expresidenta de la Nación va a terminar finalmente detenida? Creo que su situación judicial es muy complicada y que además cierta soledad o aislamiento la llevan a no poder generar ni siquiera una estrategia de defensa previsible, coherente, claro. Digamos. No solo renunció Aníbal Ibarra en una semana, sino que reconoció que el tema del encubrimiento era un delito menor. Es decir, que está reconociendo el propio abogado que la defendía, que había encubierto a través del pacto con Irán el encubrimiento del atentado de la AMIA. Uno de los temas más dolorosos, creo, de la década ganada, como decía el kirchnerismo. Yo creo que sí, inevitablemente, quizás cuando deje los fueros, porque también en este sector de la sociedad que no quiere cambiar, incluso el peronismo. Porque los senadores del peronismo que se niegan a tratar el desafuero, y no estoy diciendo de la expresidenta, de cualquier senador que tenga una situación como esta, donde se eleva a juicio oral y ni siquiera cuando el senador no quiere dar un paso al costado, sus pares se rechazan tratar el tema de su situación procesal con el criterio de que no está condenado firme. Y por eso tenemos todavía a Menem sentado como senador, ¿no? Yeah. Entonces, creo que esos sectores que rechazan el cambio estarían más contentos con que nada cambie, con que, bueno, estas causas se fueran diluyendo en el tiempo. Pero me parece que no solo es que la justicia se despertó, la sociedad se despertó. Y no creo que esto quede impune, así que creo que en algún momento ella, no es una cuestión que nos ocupe como gobierno y mucho menos tengamos opinión formada desde el gobierno, pero creo que por lo que se ve de sus situaciones judiciales cada vez se complica más y cada vez está más aislada. Recién mi hijo hacía referencia a, al rol que ocupa ahora en el ENACOM, en el Ente Nacional de Comunicaciones, pero además a esta trayectoria muy larga en cuanto a los dilemas de libertad de expresión. Justamente ocurrió algo muy impactante en la televisión pública, que fue que en un programa de cocina
se cantó, se hizo alusión justamente al canto que hay en las canchas, insultando al presidente Mauricio Macri. Esto generó mucha repercusión. El responsable de haber realizado eso no fue a trabajar el día de hoy, adujo un problema de salud. Sí, sus compañeros tuvieron que hacerse cargo de la mochila que les había dejado y pedir disculpas. Bueno, ¿cómo hay que analizar esta situación? ¿Es libertad de expresión? ¿Es un exceso de falta de respeto a la investidura? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, Diego, déjame decirte también en esta misma lógica que te decía antes, cuando se propone un cambio y ese cambio es acompañado por la sociedad y viene para quedarse, muchos sectores lo resisten. En el tema de libertad de expresión, y ustedes lo saben, lo han padecido durante años, ese cambio es concreto. Hay una vuelta a la normalidad de lo que significa la relación del periodismo con el gobierno, con el poder. Volvieron las conferencias de prensa, situación normal en cualquier país del mundo, menos aquí, que la sala de periodistas de la Casa Rosada estaba clausurada. Se sancionó la ley de acceso de la información, por lo tanto hoy la información pública se brinda de manera activa y sin ningún tipo de tapujo. La publicidad oficial que era utilizada para generar estos conglomerados de voces afines al gobierno, no solo se transparentó, sino que el gobierno se autorreguló y sancionó una resolución de la jefatura de gabinete para que esos recursos se distribuyan siempre con criterios y parámetros objetivos. Pero además pueden ir a la página de jefatura de gabinete y ver cómo se está distribuyendo eso por campaña. Estas cosas parecen menores, pero son muy importantes. También lo que sucede en los medios públicos. Hernán Lombardi, como titular de los medios públicos, encara una transformación. En primer lugar, y algo positivo también, Canal 7, luego de la transformación de lo que significa el fútbol para todos, vuelve a ser un agente cultural muy importante en nuestra sociedad. No solo Canal 7, sino las señales, Encuentro, las señales infantiles, las educativas. Entonces se genera una reestructuración para que esos contenidos sean realmente plurales, sean educativos y no sean propaganda como sucedía en el anterior gobierno. Entonces, adentro de la señal pública se genera una resistencia muy grande a estos cambios. ¿Por qué? Porque se trata de conservar ciertas prebendas. No. Ustedes son periodistas y saben los sueldos del medio. Y saben que en Canal 7 los sueldos y las funciones muchas veces de el personal que tiene que generar, ya sea desde la logística, de lo administrativo o de los sindicatos que tienen que ver con lo audiovisual, están distorsionados. Porque como en el Estado, y lo decía hace un rato Fino Chiaro, ¿no? Cuando las cosas son del Estado parece que a nadie le importan. Entonces había multiplicidad de funciones y había que hacer una reestructuración muy fuerte. Él hace y toma una medida muy interesante que es, bueno, a partir de ahora, los sueldos que vienen de la política, los directores de RTA no cobran, son ad honorem. Y a partir de la nueva renovación, esto queda claramente en una señal de hacia dónde vamos. Los recursos del Estado que van a la producción de contenidos y al sostenimiento de los canales del Estado tienen que ser para eso, para mejorar, para generar pluralidad e identidad cultural. ¿Qué pasa entonces? Porque hemos tenido muchas críticas y le pasa a Hernán Lombardi todos los días, que lo critican porque sostiene los programas de Eve de Bodanfini, que se pasa en todos sus programas no solo cantando o tarareando la marchita de la cancha, sino insultando directamente al presidente. Y muchas veces nosotros nos hemos preguntado con Hernán, bueno, pero ¿y esto es correcto? Sí, es correcto. No que ofenda la investidura y va por su cuenta. Cualquier persona puede decir lo que quiera mientras no incurra en un delito o una apología de lo que está haciendo. Ustedes saben que el derecho de libertad de expresión está consagrado en nuestra Constitución. Está muy bien que haya voces plurales. Y lo que pasó ayer tenemos que tomarlo en cuenta como un punto de inflexión en la Argentina. Acuérdense de Juan Micheli. Cuando osó hacerle una pregunta a un diputado de la Cámpora, lo echaron. Sí, como un patrón de estancia, un patrón de estancia, Andrés Larroque. Entonces nosotros no solo pregonamos la libertad de expresión o la pluralidad de voces, la practicamos. No nos gusta que pase eso, pero está en su derecho una persona de opinar en la televisión pública. Y también quiero decir, y esto ya es una cuestión de largo plazo, la reestructuración de los medios públicos tiene que venir
para quedarse, porque hay un cambio de paradigma comunicacional. Si los medios del Estado no se ayornan a la par de las nuevas plataformas, de los nuevos formatos digitales, del nuevo consumo de medios de la sociedad, entonces van a quedar sin audiencia. Nosotros queremos que los medios públicos de verdad lleguen a todo el país y que el dinero que se invierte allí, que es de todos los argentinos, satisfaga también a todos los argentinos. No para subsidiar nichos de prebendas. Les recuerdo que esta misma comisión interna de Canal 7 es la que denunció persecución en la época de Cristina Kirchner. Era la que denunciaba persecución política y censura. A mí misma me censuraron en un canal en un programa de la televisión pública, en un noticiero público, simplemente porque era opositora. Entonces, si el cambio realmente, como les estoy relatando, demuestra convivencia pacífica, diálogo, pluralidad de voces, inclusión de todos, ¿por qué esta resistencia y esta ferocidad en plantear los reclamos al punto de llegar a no emitir los noticieros o a reclamar condiciones de privilegio en función de algo que todos sabemos que tiene que cambiar? Es realmente preocupante. La última pregunta, Silvana Giudici, le agradezco mucho que haya venido. Respecto de la política hacia Telam, digamos, ahí también ha habido una novedad muy importante que un dirigente sindical, bueno, no me gustaría llamarle dirigente sindical, pero un hombre patotero, de lo peor. Con denuncias incluso hasta de abuso. Bueno, ha sido probado por la justicia. ¿Empieza también allí en Telam a aplicarse este tipo de situación nueva, sí, este paradigma nuevo, como usted le llama? Sí, por supuesto, y solamente tienen que mirar los portales o los cables de la agencia, son plurales, nadie digita desde el gobierno lo que tienen que decir. Se cubre a todos. Hay muchos más espacios de voces opositoras, tanto en Telam, Radio Nacional y en Canal 7, que de las propias voces oficialistas. Y estamos orgullosos de eso, y está muy bien que así sea. Telam, recuerden la Telam de Granowski, donde apareció ese sobre de 12.000 pesos que nadie sabía que era. Era José María Núñez Carmona. Era, exactamente. Y estaba la plata ahí, ¿por qué? Porque había una ventanilla para el tema del cobro de la pauta, que acelerando los trámites les ponían un poco de plata y se aceleraban. Eso también se cambió. Y eso también generó resistencia cuando lo reconvirtió y lo cambió tanto Hernán Lombardi como Jorge Greco. Y no le tenemos miedo al debate, porque sabemos que lo que estamos planteando es una transformación de largo plazo, basados en estos mismos conceptos que defendimos. En mi caso, desde el año 2006, cuando integré la Comisión de Libertad de Expresión por primera vez en el Congreso Nacional. Todo aquello que dijimos de la Agenda Parlamentaria de Libertad de Expresión, publicidad oficial, acceso a la información pública, un marco regulatorio moderno para las telecomunicaciones y la radiodifusión, que sea amplio y que, sobre todo, escuche a todos, que es lo que estamos haciendo, se está cumpliendo sistemáticamente. Y, a ver, esto también es un indicador objetivo. No solo las organizaciones que se dedican en la Argentina a medir la calidad de la libertad de expresión, como FOPEA, que es una muy reconocida, indican que bajaron los conflictos y que ya no hay estas agresiones sistemáticas desde el Gobierno Nacional a la prensa. Lo dice la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y también lo dice Reporteros Sin Fronteras, que es una organización que tiene un monitoreo de la libertad de prensa en el mundo. Hemos subido 7 escalones en ese rating de Reporteros Sin Fronteras. Silvana Giudici ha sido muy amable. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Ya venimos todavía, tenemos que tomar un fernecito acá con Diego. Cuando estamos juntos somos más fuertes y cada uno puede hacer su parte para ayudar al otro a vivir más seguro. Por eso desarrollamos la aplicación Seguridad Provincia, para que vivamos todos más seguros. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Gourmet Porteño, los esperamos en Alicia Moró de Justo, 1942, Puerto Madero. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos e imaginar. San Juan brilla para todos. Ay, ay, ay. Muy bien, nos estamos retirando, señores. Bueno, muchísimas gracias por todo. No tenemos demasiado tiempo. Simplemente vamos a brindar por la libertad de prensa, digo. Como decía Silvana Giudici. Ahí va. Delicioso, Muy bien. Para Lugerchu. Sí, sí.
Se anda haciendo cosas raras. Tengo que decir lo mismo de siempre, ¿eh? Cuídate, Changuito. Chau, pa.